¿Cómo están, hermanos? Continuamos con el estudio de Romanos. Hoy nos toca el capítulo 8, versículo 1 al 17, la vida del Espíritu. Vamos a orar y entregarles tiempo al Señor. Gracias te damos, Señor, por este día, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de este tiempo y que nos abras el entendimiento y podamos entender tu palabra, podamos caminar y vivirla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Viviendo en el Espíritu. En el capítulo anterior, nuestro hermano, en el capítulo 7, el hermano Joel, se menciona al hombre en su naturaleza caída, incapaz de cumplir la ley de Dios. En ese capítulo no se menciona el Espíritu. En Romanos 8, lo que nos corresponde ver hoy, todo el capítulo es un desarrollo progresivo de la ley del Espíritu, que es la unión del espíritu humano y el Espíritu Santo. Como dice en Colosenses 1:27, misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Podemos ver aquí que Él está haciendo una separación. Está haciendo una separación de los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. También en Mateo 25 nos habla de una separación también que hace el Señor. Dice, cuando el Señor venga en su gloria, dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a sus cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y de la misma manera Él está haciendo una separación, los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque para Dios Él dice en 1 Corintios 15:45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Ahí vemos que Él habla de un primer Adán y un segundo Adán. Pero uno puede pensar, ¿no? Si desde el Edén hasta la época en que escribieron la carta de los Romanos, pasaron más de 4.000 años. Millones de personas, ¿no? Porque Él habla de un primer Adán y un segundo Adán. Y para entenderlo un poco mejor, yo me recordé el tiempo que estábamos en el colegio, donde nos hacían 2 filas, ¿no? Y prácticamente como que el Señor mira al primero que está en la fila. Y Él mira al primer Adán, lo que es la naturaleza caída, y al postrer Adán, que es Cristo. Y por eso en el versículo 1 dice, ¿no? Versículo 1 dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 7:1 escuchamos al hermano que decía: ¿acaso ignoráis, hermanos? Dice, pues Pablo habló a los que conocían la ley,
que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Y me llamó la atención a mí esa palabra jurisdicción. Dice, definición de jurisdicción, dice, ámbito o territorio en que se ejerce autoridad o poder. No sé si alguno de ustedes logró ver una serie hace muchos años, se llamaba Los Dukes de Hazzard, se llamaba. Y eran unos jovencitos que en un pueblo en Estados Unidos, que ellos casi toda la serie se la pasaron huyendo de unos policías corruptos, de un policía corrupto. Y yo recuerdo muy bien que en uno de esos capítulos, ellos ya los iban a agarrar, ya los iban a alcanzar, y ellos cruzan la frontera de esa ciudad donde estaban, de ese pueblo. Ellos entraron en otro condado, y condado decían ellos, ¿no? Cruzaron la frontera, y automáticamente el policía paró y no lo siguió porque ya no estaba en su jurisdicción. Ya ellos habían salido de la jurisdicción donde él podía ejercer su autoridad. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, entramos en otra jurisdicción. Por eso es que dice que Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Era imposible para la ley, imposible porque la ley era algo externo. Solo nos mostraba el estándar de Dios, pero no nos daba el poder para hacerlo. Era como un parapléjico. No sé si alguna vez han visto, al menos yo he visto en noticias, ellos no tienen movimiento de su cuerpo. Es como un parapléjico que tenga un vaso de agua que él quiera agarrarlo, pero su cuerpo no reacciona. No tiene la fuerza para hacerlo. Dios dice, era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ahí vemos un intercambio. Vino Jesús, el Hijo de Dios, y fue tratado como pecador para que nosotros fuéramos tratados como justos. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que se cumpla la justicia, porque una ley tiene dos elementos principales. Uno es el mandamiento y el otro serían las penas, o sea, el castigo. No solo requiere de obediencia al mandamiento, sino que también demanda que aquellos que desobedezcan sean castigados. Y en Isaías 53:5 dice, mas Él, el Hijo de Dios, el que Él hizo el intercambio, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La verdad que aquí eso incluso a mí también me ha llegado, porque cuántas veces hemos querido entender las cosas con nuestra mente natural. Incluso vamos desechando de realidades espirituales solamente porque nos parecen locura, porque no las entendemos, porque queremos meterla en nuestro pensamiento lógico humano, digamos, ¿no? Les doy un ejemplo de esto, de que nosotros actuamos de esa manera. La otra vez vi una prédica, un pastor en Chile, en una conferencia, estaba hablando de evangelismo y hace una pregunta y le dice a todo el salón, le dice, ¿cuántos de aquí morirían por Jesús? Le dice. Y todos levantaron la mano.
Todos levantaron. Y después hizo la segunda pregunta, dice, ¿cuántos de aquí quedarían en ridículo por Jesús? Y nadie levantó la mano, ¿no? Y en 1 Corintios dice, Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo comenzó esta carta diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Porque su mentalidad estaba puesta en el Espíritu, no en entender las cosas de la carne, en su carne, ¿no? Romanos 6, versículo 6. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. En 1 Tesalonicenses 5, 19 dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. En segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, nosotros, la forma más común con que nos ocupamos de la carne es cuando nos afanamos y nos desconectamos del Señor y empezamos a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Ahí nos afanamos, ahí empieza nuestro problema, dicen, porque empezamos a confiar en nuestra fuerza. En la parábola del sembrador, habla de la semilla que cae entre los espinos y los espinos la ahogan. En la explicación Jesús dice lo siguiente, en Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, lo que hemos estado hablando, ¿no? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros muchas veces hemos aprendido un lenguaje cristiano, hemos aprendido canciones cristianas y actuamos con una apariencia de santos, de santidad, de pureza, pero en realidad simplemente hemos aprendido y hemos modelado nuestra forma de hablar. En Apocalipsis, Dios describe la iglesia de Sardis, escribe a la iglesia de Sardis y le dice, yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, o sea, una apariencia perfecta, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen los requisitos de Dios. Cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestra fuerza y queremos hacerlo según la ley, como cumplir una ley, caemos de la gracia. Caemos del lugar donde Dios quiere que estemos, donde Él nos ve en su Hijo, en Cristo. Pero si Cristo está, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto por causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el poder que mora en vosotros. No solamente se trata, como en el capítulo, o el versículo 1 de este capítulo, que dice que el que está en Cristo Jesús, nosotros estamos en Él, pero también Él está en nosotros. Y ya Dios, obviamente cuando ha venido a nuestra vida, Él ha regenerado nuestro espíritu y ahora no estamos en la carne, no estamos muertos, sino que nuestro espíritu humano y el Espíritu Santo, está hablando de esa unión de nuestro espíritu humano y el Espíritu Santo. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay un ejemplo que dio un pastor que me gustó mucho, que dice que él estaba llegando a su casa, su esposa estaba embarazada, no sé cuántos meses tendría, pero supongo que era un estado muy avanzado. Y dice que él llegó a su casa y cuando, estaba la puerta entreabierta y él la puede ver a ella, que amaba los chocolates, por abrir un chocolate. Y dice que ella agarra y lo está queriendo abrir y se le cae el chocolate. Y cuando eso pasa, reacciona, pero es consciente de lo que lleva, de lo que está portando, de la vida que está portando. Entonces ella muere a ese deseo, renuncia a ese deseo por cuidar la vida que lleva adentro, ¿no? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese mismo ejemplo, ella tuvo que morir a su deseo y cuidar la vida que llevaba adentro, ¿no? El verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En mi casa tenemos un cuadrito que compramos en La Paz cuando fuimos, el pastor creo que compró uno igual. Dice, en el cuadrito dice, Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer hoy? Dice algo así, ¿no? Y yo creo que como con la vida que portamos dentro, con el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que tener conciencia de lo que llevamos dentro y también tenemos que ser dispuestos, disponibles a hacer su voluntad, a que durante todo el día esa relación que tenemos, ese fruto se vaya dando amor, gozo, paz. Aquí vamos a leer Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Interesante que podemos clamar que Él nos ayude en el momento de nuestra debilidad, pero Abba es una expresión de amor, pero una expresión de un hijo confiado de que tiene un padre que va a venir a su rescate. Entonces, dice, porque ahora, dice el Espíritu en el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo leí un comentario que en esta época en Roma, cuando había este tipo de una adopción, habían varios requisitos, pero uno de ellos me llamó la atención y era que tenía que haber 7 testigos que pudieran dar fe de la adopción. En caso de que hubiera alguna necesidad en el futuro, traían a uno de los 7 testigos.
Y en este caso dice que el Espíritu Santo es el testigo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17 dice, y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. En Juan 15, 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hasta aquí es la parte que nos correspondía para el día de hoy. Y quiero orar para entregar este tiempo al Señor y pedirle que sea su Espíritu Santo el que nos guíe todos los días. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque me has ayudado en mi debilidad, Señor. Señor, tú dices en tu palabra que nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más tú nos darás el Espíritu Santo a quien te lo pida? Y Señor, hoy te pedimos, Señor, tu Espíritu Santo. No queremos vivir en nuestra fuerza, no queremos tener apariencia de que vivimos y estar muertos, Señor. Señor, queremos levantar adoración que te agrade, Señor, como tú estás buscando adoración en espíritu y en verdad. Que todos nuestros actos, Señor, reflejen la vida que llevamos dentro, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque sabemos que tú estás esperando que demos este paso para llenarnos de tu espíritu y fortalecernos, porque la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.